Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo, un podcast de Planeta de Libros en colaboración con El Terrat. Hoy con Marian Rojas. Bueno, estamos aquí, último capítulo de la temporada, qué pena. Sí. Pero también súper contentas. Sí. Bueno, antes de nada, bienvenidos a Te Quedas a Leer. Esto es un podcast del Terrat para Planeta de Libros. Es un día muy especial, lo acabamos de decir. Es un poco triste porque es el último programa de la temporada, pero también es bastante guay porque tenemos una invitada, bueno, a la altura de las circunstancias, Bárbara. Eso iba un poquito más a lo mejor. Igual por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Un poquito, sí, porque sí, también es verdad. Estábamos pensando antes, Marian, ¿cómo presentamos a Marian? Y realmente hemos pensado que no necesitas mucha presentación, porque podemos decir que eres una de las personas ahora mismo, mujeres más importantes y más conocidas en España. Y lo digo, creo que de verdad lo decimos. No, a ver, vamos a ver, para ejemplificar un poco esto. Sí. Hoy hay más gente aquí en el estudio, o sea, arrastras camiones de personas. Nosotras que arrastramos justo dos niñas, un Nuestra perro familia. Y un gato, y de repente vienes aquí al Y hemos estudio. tenido que cerrar la puerta, porque entraba, la gente seguía entrando. Y hemos dicho, perdonad, nos encantaría, pero no podéis entrar. No, es una barbaridad. Marian Rojas Estapé, gracias por venir. Encantada de estar con vosotras. Porque muchísimas gracias. Que estás hasta arriba. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero porque me dedico a algo que ahora mismo se necesita. Entonces yo creo que es como si tú me preguntas a un neumólogo durante el COVID, ¿no? Pues en temas de salud mental, pues ahora mismo la psiquiatría, una psiquiatría cercana, un poco asequible, sin conceptos extraños, donde no te sientas tan juzgado, sino que te sientas comprendido, pues es algo que gusta, es algo que alivia, y es lo que yo busco desde que empecé con esto, la verdad. Sí, la sensación un poco con ella es eso, ¿no? Que es como que pones nombre y haces entender cosas que todos sentimos. Es una traductora, ¿no? Es una traductora. Me gusta el símil. Emociones, castellano, emociones, o cuerpo humano, no sé muy bien, pero yo a mí la sensación que he tenido desde que empecé a escucharte y a leerte es de que traduces. De una manera muy fácil. Sí. Sí, es que eso lo cuento ahora alguna vez cuando veo esto que ha pasado, porque yo misma lo miro un poco sorprendida, ¿eh? O sea, que decir, no os penséis que yo esto lo tengo lo así como muy asimilado y tal. No. Porque ¿en cuánto tiempo ha pasado porque tienes 2 millones, ¿cuánta gente en Instagram? Mira la cara. Es que, y claro, TikTok 672.000. Es que es una auténtica... ¿En cuánto tiempo ha pasado esto? Empieza todo con cómo hacer que te pasen cosas buenas. El libro sale, la historia es peculiar y como tantas veces pues es un poco surrealista. El libro yo empecé a dar conferencias, o sea, todo empieza porque yo me voy a Camboya. Entonces en Camboya me meto en el mundo de la prostitución, me pongo a sacar niñas, un tema muy terrible, doloroso, pero que a mí me marca profundamente. Ahí hago psiquiatría en un hospital, voy a Londres, voy a Barcelona, hago adicciones, hago psicosis, etcétera, pero claro, yo me quedo muy tocada con lo que me ha pasado en Camboya. Y empiezo a dar pequeñas charlas pues a gente, pero en una charla en un colegio, una universidad, a veces ya de repente pues en la graduación de no sé dónde, ¿no? Y entonces más gente, ¿no? Entonces, al terminar mi exposición en la que yo hablo mi historia en Camboya, es una conferencia que yo tenía muy hecha en mi cabeza, que era cómo empezó, por qué me voy a Camboya, historias de las niñas prostituidas, el trauma, el dolor, porque esas niñas que rescato están físicamente muy enfermas, el tema de la suerte, y empiezo a generar como una especie de conferencia. Termino diciendo 7 claves para gestionar mejor tus emociones, ¿no? Cosas que yo veía en consulta, en el hospital, y 7 tips. Y esa conferencia la empezaba a dar. Lo curioso es que al terminar yo dejaba mi correo electrónico y siempre llegaban mails de gente. Yo fui abusada, yo tengo un trauma, no sé cuánto tal. Y entonces yo me di cuenta que nadie contaba cosas que yo verbalizaba. Y entonces empecé a abrir un poquito más. Empecé a hablar de los síntomas psicológicos, de los síntomas físicos, de qué pasa si has sido abusado, qué pasa. Mucho al principio sobre el abuso, porque era mi fuerte. Claro. Pero yo empezaba a hablar y siempre llegaban correos y siempre llegaban. Y entonces esa gente yo empezaba a ver en consulta. Y entonces la gente venía a la consulta y me contaba el problema. Y yo decía, pues esto no se lo has contado a nadie. Entonces me di cuenta que había todo un tabú en el mundo un de melonazo del tamaño de Badajoz, claro. Y claro, yo decía, pero es que aquí hay tema, aquí hay algo de lo que hay que hablar. Y entonces pues ahí surge la posibilidad de escribir cómo hacer que te pasen cosas buenas, que lo he contado muchas veces, lo escribo en un momento personal complicadísimo, embarazada de mi tercer hijo, con un hijo mío, el anterior, que había tenido un accidente, estaba muy malito. Uy. Y entonces yo estaba en el hospital escribiendo el libro, una situación compleja.
Y cuando sale Cómo hacer que te pasen cosas buenas, me reúno con varios de Planeta y les digo, no, si yo no puedo hacer ni promoción ni nada del libro, yo estoy entregada al que acaba de nacer, al otro, tal. Y en una de las entrevistas que me realizan, pero pequeño, porque es que era una cosa muy chiquitina todo, pues esa entrevista en la que yo hablo de esto, pues se empieza a hacer viral. Ahí conozco yo lo que es que algo se te haga viral. Y ahí fue el arranque de los 2.900.000 personas que te siguen en Instagram, ¿no? Ahí es cuando se detonó. Bueno, es que no tenía Instagram. Entonces, partimos de la base que yo no tenía Instagram porque a mí no me da la vida. Yo es que me dedico a la consulta. Entonces, yo no llevo las redes, a mí me ayuda. Luego te preguntaremos sobre ello, porque... Es imposible. Entonces... Sí, es que nos hemos puesto aquí a charlar. No, pues es invitada. Hay que ofrecerle... No, pero tenemos que ofrecerte primero... Fíjate, con lo de Camboya estoy viendo ahí unas... Claro, es que nos ha pillado la sorpresa. Le hemos hecho una sorpresa hoy a Marian, porque ahora nos vas a contar tu historia con los sugus, que creo que detrás hay miga, ¿no? Miga muchísimo. Los sugus son importantes en la vida de mis hijos y de Marian, ¿no? También, pues a todo el mundo le gustan los sugus. Y en mi vida también, ahora que estoy pensando, claro, es que el sugus es importante. Luego repartiremos a nuestro público un sugus a cada uno y pensando de qué color lo queréis, que tengo entendido que el azul es el que triunfa, ¿no? A mí es el que más me gusta. A mí también. Mójate. Café, whisky o lo otro. Tenemos para beber, Marian, café, whisky o té matcha. Antes de empezar, necesitamos que nuestro invitado se moje. Se moja un poquito. Con uno de estos 3 líquidos. En función de la bebida que tú quieras tomar ahora, vamos a ver un poquito por dónde va tu rollo. Es significativo. Las 3 opciones nos parecen estupendas. Aquí se ha tomado de todo. Ah, sí, libertad absoluta. Aquí hemos tomado de todo. Y luego los sugus para empujar. Eso. Los sugus para empujar. Me gusta lo del sugus para empujar. Sí. No, yo por la mañana soy de cafecitos. Yo me hago siempre un cafecito normal. ¿Y cómo lo tomas? Que te lo voy a poner. Café con leche. Tendríamos que ser entrevistadoras, pero vamos a intentar seguir siéndolo y que no nos tomes como paciente 1, paciente 2. Esti y Bárbara. No te prometemos nada, ¿eh? No, es verdad que para nosotras, claro, tenerte ahí... Pero bueno, vamos a intentar no sacar nuestras taras ni nuestros problemitas. No te preocupes. Bárbara, ¿quieres sale café? Solo. Sí, sale solo, ¿verdad? Es que vamos a hacer un esfuerzo para que no. Vengo a hablar de mi libro. Marian, tenemos un reto para ti. Necesitamos que nos cuentes de qué trata tu último libro, pero vamos a hacerlo utilizando las normas de este juego tabú. Hay unas palabras que no podrás utilizar. Entonces tienes 1 minuto para hacer una venta de tu libro, que tontería, porque no hace falta, porque esta mujer... No, pero me gusta, soy súper fan del tabú, encima se me da que te mueres. Pues venga. No sabes todo lo que juego, me chifla. Sí. Pues te lo vas a pasar piruleta, porque creo que te lo han puesto muy difícil nuestro guionista. Bueno, estoy viendo... Di las palabras, Bárbara. Marian, tenemos las palabras dopamina, recompensa, cerebro, redes, adicciones, pantallas y corteza prefrontal. Vamos a hablar de Recupera tu mente, porque tenemos que decir que tiene 3 libros. Este es el tercero. Tiene Encuentra a tu persona vitamina, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¿Cuánto has vendido? ¿Tú sabes? ¿Tú controlas? ¿Podemos decirlo? Sí. ¿Te da vergüenza? No. Me da vergüenza, que sí, me da un poco. Que vergüenza te tiene que dar cuando no vendes. Efectivamente. O sea, no cuando vendes. Efectivamente. ¿Nos podéis decir en la pecera? Porque ella no lo va a decir. ¿Cuánto ha vendido? Una barbaridad. ¿Cómo? Más de 3 millones. Más de 3 millones. En el mundo, Mari Carmen. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué es esto? ¿No te da como vértigo? No, por eso no lo digo. Me acaba de dar a mí por eso no lo digo. Yo lo entiendo, tú siendo psiquiatra, que te dé como vértigo que tanta gente sepa de que lo vivo, es que os va a parecer curioso, lo vivo disociado, como si fuera otra Marian. O sea, como si hubiera una Marian que vendiera y luego una Marian que es madre de familia, claro, que es médico, que se dedica a sus pacientes y tal. O sea, no lo vivo como que soy yo. Es que es imposible. Cuando hablan de los libros pienso que es otra persona a la que quiero mucho, que es muy buena gente, que me cae muy bien, pero que no soy yo. De hecho, cuando ves el TikTok como subtitulado, también dice, se parece a mí. No soy yo. Me lo quito. De hecho, una vez, yo luego lo hablamos con las redes, pero yo no tengo, y alguna vez que meto y me recomiendan a mí misma, digo, que no me recomiendes. Ah, claro, a ti misma te recomiendo. Qué horror, me agobio muchísimo. Eso es divertido. Qué locura, por favor. A mí nunca me han recomendado a mí misma. ¿A ti te han recomendado a ti misma? No, cariño, pero es que eso le pasa a María. A nosotras no. Igual algún día me recomendaciones de vídeos, ¿quieres decir? Sí, que te recomiendan, ¿no? Sí, pero lo lógico es que sí. ¿Te llega? A mí me ha pasado, pero os voy a decir, pero aquí, en nuestro podcast, qué bonito. ¿Sí? Sí, nuestro podcast me lo ha recomendado Dicho Instagram. Esto que no le interesa absolutamente a nadie, vamos a hablar de Vamos, de lo María, que por favor. Tabú, vaya. Este es mi tercer libro en el que hablo de una sustancia maravillosa, que no es ni el cortisol ni la oxitocina, sino que es la sustancia que se encarga del placer. Es una sustancia maravillosa porque nos ayuda a disfrutar de la vida, pero tiene un problema y es que nos engancha. Y nos puede enganchar y llevar a comportamientos
que luego nos perjudican y sacan la peor versión de nosotros mismos. Por otro lado, hablo de otra zona del cerebro que es la que nos ayuda a prestar atención y a concentrarnos. Es la que nos ayuda a conectar con la realidad. Y eso es muy importante porque hoy en día estamos enganchados a aplicaciones en los móviles y en las tablets que están diseñadas pues, para que pasemos mucho rato ahí. Lo que hoy en día mueve al mundo pues, es la capacidad de mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible. ¿Has dicho cerebro? Y fíjate... No, nos ha dicho cerebro. El juez... Pensaba que había dicho mente, perdón. Nuestro jurado nos comunica... Ella quería decir mente. No, mal. Ella quería decir mente. No, ¿y ahora qué se hace? Ahora un chupito. Ahora hay que repetir. Lo que hoy en día mueve el mundo es la que captemos la atención del usuario el mayor tiempo posible en ese móvil que tiene delante. Luego cuento la historia de cómo surgió todo el mundo digital, importantísimo, para que entendamos que todo esto que está sucediendo, todo este enganche que está sucediendo, está diseñado para ser así. O sea, es decir, nosotros somos poco víctimas de estas circunstancias, pero si luego queremos pues, el tema de la pornografía, el tema de nuestros hijos, TikTok, Instagram, etcétera, pues que hay toda una maquinaria por ahí inmensa que está buscando secuestrar nuestros instintos. Y luego hablo de rutinas vitamínicas, que ayuda a que volvamos a tener la sensación de que controlamos nuestro tiempo. Porque una de las cosas que sucede es que muchas personas piensan que han perdido el control de su vida y de su tiempo, porque hay algo por encima de nosotros que nos lleva pues, a perderlo, a vivir enganchado a cosas que no queremos y que al final del día, de la semana, del mes, nos notamos tristes, irritables, impacientes, insatisfechos y con sensación de vacío. Pero ¿cuántas preguntas, no? Surgen. Tenemos unas cuantas nosotras, nuestras. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Creo que es un tema bastante troncal, por lo menos y que preocupa y que nos preocupa. No, pero hablo también un poco en el discurso y sí. un poco en tu carrera, porque hablas a menudo del tema de las redes sociales. ¿Cómo lo llevas tú? Tú no tienes redes sociales. O sea, el tema es que cuando a mí me propusieron entrar en el mundo de las redes, yo no tenía tiempo. O sea, mi vida es o sea, yo me levanto por la mañana, me encargo de los niños, los llevo al cole o van en ruta y luego ya me meto en la consulta. Y mi consulta yo no tengo un ordenador delante. Es decir, yo sigo escribiendo en papel porque memorizo mucho mejor y tengo buena memoria, pero memorizo mejor las cosas y las escribo. Entonces yo no tengo ordenador, yo no utilizo una pantalla delante. Entonces entre paciente y paciente miro, de vez en cuando el WhatsApp, las cosas importantes que tengo que contestar. Pero claro, meter una cosa como son redes es que no me cabe. Termino la consulta y me voy a recoger que si el fútbol, que si el extraescolar, que voy a contar esas tardes sí. En las que tienes que hacer malabares y llegar a casa y que si deberes, que si baños, que si no sé qué. Entonces, meter el mundo me preocupaba porque sabía que era la típica cosa que te enganchas y que no tenía tiempo. Pero me di cuenta que era una manera fácil de acercar mi mensaje. O sea, yo lo que busco siempre es que mi mensaje sea fácil, asequible, que a la gente le llegue. Y dije, pues si esta estructura existe, pues al menos metamos un contenido valioso. Intento siempre que los vídeos pues que ayuden, que sean fáciles, que a veces son muy reduccionistas en cosas. Y hay gente que me dice, Marian, es que digo, ya pues que contar una cosa en 2 minutos, pues lógicamente, sea lo que sea de lo que hables, sea de comentar un partido de tenis, de fútbol o un concierto, vas a reducir. Sobre todo si el objetivo es que te entienda más gente, hay que tratar de hacer que el mensaje sea sencillo y eso significa talar el árbol y cortarle ramitas. Y quizás no sea tan complejo como debería, pero por lo menos significa que vas a llegar a más gente, ¿no? Justo, y entonces pues en ese momento empezamos poco a poco, vimos que a la gente le ayudaba, que a la gente le gustaba, que está muy pensado, o sea, que decir, Sara, que es mi persona que me ayuda maravillosa, pues lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Entonces me va mandando, yo le voy mandando y entre las dos decidimos, hay épocas en las que me lo descargo porque necesito ver cosas o necesito mirar. O sea, no lo tienes en el móvil descargado. No. Que no tiene tiempo. Eso es no tengo tiempo. Entonces, pero yo tampoco, y si lo tengo en el móvil. Ya, pero es que yo tengo tanta conciencia de cómo... Ya, no, y luego me abruma, también te digo una cosa. Justo es eso. Te abruma. O sea, hay un punto que me abruma. Porque, me imagino. Porque me meto y claro, hubo un momento que es miles de mensajes de gente pidiendo ayuda. Qué horror, qué agobio. O sea, el problema es que la gente a mí lo que me pide en general es ayuda. Esto lo he pensado mucho. ¿Cómo haces porque tú antes de ser muy conocida ya eras psiquiatra, ya tenías una consulta y tenías unos pacientes? Pero después, bueno, pues ¿cómo ha sido eso? Yo quiero ir y no puedo. O sea, no, pero quiero decir que es que no, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo haces casting a tus pacientes? Eso, ¿cómo eliges, digamos? Tú, el equipo, el filtro, ¿cómo es? Porque no tendrás tiempo. Es una gran pregunta que pues mira, durante mucho tiempo, con cómo hacer, yo a todo el mundo que pedía ayuda le atendía. Es decir, al principio, porque encima con el libro, pues que surgió, que como hablo muchísimo de la somatización,
muchísima gente que tenía enfermedades que me decía, Marian, yo sé que ese estado de estrés activo, que tengo este tema, ayúdame a gestionar esta emoción, que tengo un problema físico y sé que hay una emoción que le está perjudicando. Entonces yo atendía y tal. Pero llegó un momento que era demasiado, que yo ni siquiera podía. Y llegó la pandemia. Y entonces aquí fue el gran problema, que en la pandemia yo estaba embarazada de mi cuarto, el mayor tenía 5. ¿Cuántos tienes? 4. Y ya está, o sea, ya está, ¿no? Bueno, no sabes, ¿no? Decir, nunca ahora mismo son 4. Es que nunca diría nunca jamás en nada, ya en esta vida pocas veces diría nunca jamás en nada. La verdad, mejor no. Nunca hubiera dicho. No, es que a mí ella también 4. O sea, yo tengo 3 y 3 y medio. Que es como mío también. Bueno, perdón. 3 y medio. No, 3 y medio no. Bueno, 3 o 4. Nosotros bromeamos con 3, eso porque... 3 míos y uno que es como si fuera mío, que es de mi marido. Vale. No. Es que tengo dicho 3 y medio, digo... No, 3 y medio no son. No sabía si era uno muy pequeño. Es que el otro día en una esta me dice, tengo 3 y medio, dice 3, y el perro digo, o es 1 o es 0, pero no es medio. Este cuenta por 1 y medio, porque es como el doble que yo, o sea, no, ese no. Bueno, perdón que te he interrumpido, disculpa, es que me ha hecho tacatá el cerebro. Sí, no, porque mi tú cuarto sabes, hijo. como somos amigas, claro, que yo también decía, nunca más, o sea, no hace falta y boom, ¿no? Catapum, otro más. La vida. Y entonces el caso es que en ese momento, con la pandemia, embarazada del cuarto y el mayor con 5 años, fue un mayor momento con 5 años. 5, 3, 1 y el embarazo. Y entonces lo pasé. Ahí yo lo pasé muy mal. O sea, yo lo reconozco porque embarazo, yo tenía COVID, no tenía síntomas, porque me lo curré para no tener síntomas, pero es muy preocupada, hacía consultas telefónicas, pero tenía los 4 niños, mi marido era servicio esencial en ese momento, entonces era complicadísimo. Ay, no. Y no fue una etapa fácil, y el parto no fue fácil, y fue una cesárea complicada, o sea, no fue una etapa fácil. ¿Y qué pasa? Que en ese momento el libro que estaba era Encuentra tu persona vitamina, que era un libro sobre las heridas, era un libro sobre el trauma, sobre el abandono, sobre la pareja, sobre el placer, sobre el amor, la oxitocina. Entonces no fue una etapa fácil. Y cuando volví, después, entre comillas, de la baja, nace el bebé en mayo y en septiembre me incorporó. Y entonces en septiembre eran... ¿Qué os voy a contar? Y el colegio de médicos, amigos míos, me pidieron que ayudara a sanitarios con secuelas de COVID, venía mucho enfermero, auxiliar, celador, médico, que venía muy tocado y mucha persona que venía con secuelas del COVID. Y entonces empecé a atenderlos, pero la lista de espera se llenaba. Claro. Y entonces, claro, con 4 niños tan pequeños, fue una época muy complicada de gestionar y me di cuenta que no llegaba. Entonces fue un duelo. Dije, pues hay que aprender a decir que no. Exacto. Y entonces me costó porque yo no sabía decir que no. O sea, entonces cada cual es como es y yo me encanta poder ayudar a la persona que me lo pide y me di cuenta que no podía. Y entonces tuve que plantearme, lo he contado en alguna ocasión, cogí un folio gigante y apunté todas las facetas de mi vida. Mi marido, mis hijos, mi familia política, mi estudio, la investigación, escribir, la divulgación, los viajes, tal. Y dije, vamos a ver, de esto qué puedo hacer y qué no voy a hacer. Y empecé a tachar. No viajo casi ya, siempre duermo en casa, no sé qué, o sea, no hago apenas entrevistas, o sea, empecé a renunciar, dejé mucho la investigación, porque no llegaba, y entonces empecé a darme cuenta de que había cosas que tenía que hacer. ¿Qué decidí que mantenía? La consulta, porque me encanta ese tú a tú en la consulta, cuando buceas en los entresijos de las historias de las personas y les ayudas a entenderse. Mi clave es que te ayuda a entenderte. Tú eres así porque esta es tu historia. Y entonces ahí hay cosas que se pueden desactivar, heridas, entender. Pero es que ese comprender es aliviar. Cuando una persona te viene y te dice, el otro día, ¿no? Una chica que ha tenido 2 parejas hombre y 2 parejas mujer. Y tiene una historia muy dura, ¿no? Entonces me dijo, es que no sé qué me pasa, estoy perdida, ¿no? Entonces le expliqué, le hice su historia emocional y entonces ya solo con eso te sientes aliviado, porque parte de la vida es que te frustra cuando no sabes por qué eres como eres. Pero claramente, certidumbre puede ser la peor de las sensaciones, por lo menos a mí me ha generado siempre mucho sufrimiento la incertidumbre y una vez que comprendes... Claro, es que... Te hacen comprender la razón de tu sufrimiento, por lo que te ha pasado, pones nombre a las cosas... Sí. No, porque esto te lo he escuchado decir alguna vez y me he sentido muy, muy, muy identificada. A mí, desde luego, me ha pasado. Cuando he puesto nombre a lo que me sucedía, ostras, de repente algo a psicólogos y a psiquiatras. Claro, algo se posa y ya puedes empezar a trabajar, ¿no? De hecho, ayer me escribió una amiga mía que se está leyendo el nuevo, Recupera tu mente, reconquista tu vida, y el capítulo del alcoholismo, su padre es alcohólico. Y alcohólico de esos que no se nota que son alcohólicos, pero que son alcohólicos, que estos son terribles. Y entonces me escribió y me dijo, ahora entiendo
¿por qué llevas tanto tiempo insistiéndome en cambiar mi relación con mi padre? Porque una de las cosas que explico del tema de las adicciones es que los adictos son víctimas de un deterioro cognitivo debido a la adicción, es decir, la corteza prefrontal, que es esta tan importante que le dedico en el libro, que es la que me ayuda a gestionar mi vida, mis emociones, etcétera, se deteriora cuando yo estoy bajo el consumo. Por lo tanto, hay un punto en el que yo ya no controlo mi vida, soy esclavo de esa enfermedad. Entonces, esa persona que dices es un vicioso, hay que tener cuidado cómo les tratamos. Hombre, por supuesto, ¿no? Sí, Esto lo ¿no? hemos comentado mucho, sí. En el momento que entiendes las adicciones ya lo ves de otra manera. De otra manera, ¿no? claramente. Y lo ves como una víctima, bueno, como que hay que ayudar más que... Hay que ayudar, hay que entender. Más que machacar, sí, hay que claro, entenderlo, porque esa persona hay un momento que deja de tener control sobre su vida. Pero además es verdad que en eso ayudáis mucho a uno mismo y al que tenemos a lo mejor a nuestro alrededor, ¿no? Y nos ayudáis a entender a esas personas que igual de primeras pues no entendíamos. Es que si no entiendes cómo puedes trabajar, ¿no? Quiero decir, si en el cole te ponen un examen de matemáticas y no entiendes el enunciado, nunca vas a poder sacar el resultado, pero tienes que entender el enunciado para poder resolver el problema. Una vez que entiendes el enunciado, te pones a trabajar. No lo sé, yo hablo de mi experiencia y te agradezco mucho tu trabajo porque has utilizado la palabra sin reduccionismo o simplificar, pero creo que es necesario porque ninguno de los que te escuchamos somos expertos en medicina, ni en psiquiatría, ni en nada, entonces hace falta simplificar un poquito para poder entender. De hecho, en este libro, en la parte de todo el tema de la dopamina, que es súper complejo, no en el libro, sino la realidad es súper compleja. Me acuerdo cuando empecé con todo esto hace año y medio, le cuento alguna vez, toda la mesa de mi comedor llena de folios intentando, porque el tema era tan sumamente complejo que yo decía, ¿cómo voy a ser capaz de explicar esto? Y cuando ya lo simplifiqué, se lo mandé a la directora del Centro de Atención al Drogadicto, que yo estuve rotando allí cuando hice la residencia, que es muy amiga mía, la doctora Lola Baño, se lo mandé y le dije, Lola, léemelo y dime si al haberlo reducido no hay nada que te chirríe. O sea, es decir, Mariana, oye, te lo has reducido tanto que esto no es verdad. Porque claro, las carreteras dopaminérgicas, la cuerda de tal. Y me matizó dos cosas y me dijo, me ha encantado. Estás escuchando Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo. En el libro trazas una relación directa entre el consumo del porno y la violencia. Claro, partimos de la base, como decía al principio, que yo vengo de Camboya, donde yo empecé a rescatar niñas del mundo de la prostitución y algunas de ellas eran grabadas y algunas de ellas los vídeos estaban subidos a diferentes... O sea, es decir, yo tengo es una sensibilidad especial. Esas niñas algunas las he sacado, las he seguido, sé dónde están, he visto niñas que han hecho intentos de suicidio en todo este mundo. Y cuando yo llegué a España y empecé a hablar de esto, claro, ¿qué pasó? Que hubo gente del mundo de la prostitución y la pornografía que me contactó. Entonces, empecé a recibir en la consulta una cosa mía, o sea, que decir que no había salido ni cómo hacer que te pasen cosas buenas, aunque el libro termina con la historia de una actriz porno, que la llame Judith porque ella me pidió que la llamara Judith en el libro. Entonces, es un tema de enorme sensibilidad para mí. O sea, es un tema del que hablo con conocimiento, pero que también me afecta. O sea, no soy capaz de disociarlo de sentimientos. ¿Por qué me preocupa este tema? Porque, claro, cuando tú te dedicas, cuando tú te metes en el mundo, cuando tú ves en consulta, cuando tú has visto en el sudeste asiático lo que hay montado, te das cuenta que es un tema extremadamente terrible, doloroso, maquiavélico, donde hay muchísimo sufrimiento. Empiezan a llegarme a la consulta chicas prostitutas, chicas de prostitución, pornografía, de todo tipo, desde lujo hasta lo más sencillo. Hay una anécdota que cuento en el libro terrible de unas chicas que la Navidad pasada iba yo con los niños al centro de Madrid y a la Plaza Mayor a comprar figuras para el Belén y de repente me pararon unas chicas jóvenes, rubitas, extranjeras, y me dijeron, tú eres la de los vídeos de TikTok y no sé qué, y entonces conozco la mirada, o sea, es que tengo una sensibilidad para esto, y me dice una de ellas, yo soy Judith, pero no he conseguido salir. O sea, casi me muero, va con los niños de la mano. Entonces, les dije apunté el teléfono. Y bueno, pues es una historia durísima, o sea, detrás de tema de pornografía. La esclavitud, ¿no? También. O sea, detrás, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que partimos de la base que yo tengo, por un lado esto, por otro lado veo todos los que ven porno, que me lo cuentan, y por otro lado incluso he conocido a productores de porno. Y hay una historia con la que empieza el capítulo de la pornografía, que es hace tiempo ya, cuando Judith sale, la que es Judith, pues llama a varias de sus compañeras de trabajo y les dice, oye, hay una persona en Madrid, pues estás extranjera, hay una persona en Madrid que me ayuda muchísimo y tal y cual. Y entonces empiezan a venir y entonces a tratar varias y en un momento dado uno de los productores de una de estas empresas de pornografía dice, yo quiero hablar con esta chica que me está quitando negocio. Y se planta mi consulta a hablar conmigo.
Y entonces, esto es antes de la pandemia, y entonces pues una conversación dura entre los dos en el que me dice que él está súper orgulloso porque ha conseguido bajar el inicio de la pornografía de los 12 y los 11 y me explica cómo lo ha hecho y que es un negocio y que ya sean los padres o que los propios niños, que no es tan malo, que es negocio. O sea, él me dice, es negocio. Entonces, a raíz negocio puedes hacer con tantas cosas, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de esto me di cuenta que había gente que voluntariamente buscaba captar la atención de esos niños para generar negocio. ¡Qué horror! Entonces, ¿qué pasa? Que si ese niño, esos vídeos que ven esos niños, son vídeos que yo tengo a veces que verlos por diferentes razones y tal. O sea, no tiene nada que ver con la pornografía hace unos años. No tiene absolutamente nada que ver. La semana pasada traté es una cosa que me está empezando a pasar ahora mucho, es padres o pacientes míos que me dicen, oye, Marian, mi hijo me ha dicho que no duerme, o mi hija, porque ha visto una imagen y se le viene por la noche. Y entonces me lo trae. Y yo le hago un MDR, que es la técnica que uso yo para escenas, imágenes traumáticas. Lo de los ojos. Eso te lo íbamos a preguntar también, sí. Bueno. Y le ayudo con eso. Y la semana pasada un chico me contaba la escena, cómo me la tiene que describir. O sea, de las cosas más terribles que yo he oído, y yo he oído barbaries. O sea, que decir, yo he tratado niñas que se prostituyen y que tienen 14 años y que tienen al bebé dentro. O sea, que decir, porque son madres, porque alguien les violó y tuvieron al bebé. O sea, que decir, que yo estoy acostumbrada a historias hiperdolorosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese chico, en general chico, porque son los que más ven, hay chicas que ven, pero es distinto. De hecho, cuento como Ana Milán lo cuenta muy bien y pongo sus palabras en el libro. La mujer en general lo ve para aprender a seducir. Es distinto, es otro concepto. En general, digo, o sea, luego hay gente que lógicamente es por placer también, pero hay mucha mujer, mucha chica joven que quiere saber seducir bien a un hombre. Joder, pues qué mala escuela, ¿no? Es la peor escuela. No es la escuela adecuada. Yo tengo una pregunta con respecto a la pornografía. Es verdad que es una terrible escuela para los adolescentes, porque si creen que el sexo se practica así, pues están muy equivocados. Hay todo tipo de pornografía, esto es verdad, pero ¿crees que es posible un consumo saludable de pornografía? ¿Esto existe? A ver, antes de contestarte esto, que me parece importante, tú ten en cuenta que si tú disocias desde pequeño el sexo del amor, que es lo que nos estamos viendo ahora, ese chico aprende que esa sexualidad es un tema completamente egoísta, es un tema lo que a mí me apetece, cómo me apetece. El 88% del porno que hay en Internet es violencia. Ojo, O sea, es decir, violencia es algo penado, algo que no está permitido. Y entonces, el vídeo más visto en el 2020, que lo pongo en Internet, 220 millones de visualizaciones, es unos chicos que quedan a violar a una chica. O sea, es decir, y está en Internet, lo buscas. De hecho, La Sexta hizo un reportaje sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese chico con 18, 20, 22, 24 quiere meter ese sexo dentro del amor, no sabe. O sea, y lo cuento en el libro y es muy duro, pero una gente que viene a mi consulta y me dice, yo no sé hacer el amor. Que no son capaces, ¿no? De estar con mujeres ni excitarse porque lo que ven... Claro, y entonces tú quieres replicar lo que has visto y de repente tienes que meter esto en el contexto del amor. Y entonces, claro, es que es otra movida. Esto es lo que hablábamos, Bárbara, muchas veces. Nosotros hemos hablado muchas veces de pornografía en diferentes contextos y tal, pero yo siempre he defendido que los niños no están preparados para ver porno porque es como si tu hijo ve Superman y se cree que poniéndose una toalla al cuello se puede tirar por la ventana y volar. Tú tienes que educar a tus hijos y explicarle, cariño, porque te pongas una toalla al cuello no vas a volar. Buen símil, es un buen símil. Hace falta una educación muy férrea detrás de tus hijos, explicarle, cariño, eso no es el sexo. Pero si es que vamos a ver, es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que los dominemos, y más a esa edad. Claro. Como si tú a tu niño le pones esto de chucherías delante y le dices que no tome, y tú le enseñas que da caries, que le produce tristeza, que las chucherías son malas para el cerebro. Pero tú le pones todo el día delante, en el desayuno, un plato de chuches. Es que esto es lo que te defienden los productores de porno. Es que no puedo más con la vida, de verdad. Ay, entonces, el tema de la pornografía es, y sobre todo en la que yo trabajo, que es en la de los menores, que es la que a mí... También explico que hoy en día una de las primeras causas de crisis de pareja tiene que ver con la pornografía, porque hemos distorsionado, y en el libro cuento trillones... Bueno, luego quité porque se me había hecho, mandé 100 páginas de porno y era un capítulo. Y entonces, claro, hubo que recortar... Era el libro del porno. Bueno, el libro se titulaba Pornhub, cara oculta. No, de hecho, pero claro, es un tema que me... O sea, el tema es, sobre todo porque en el libro una de las cosas que pienso es, y hay una frase que yo creo que te va a gustar, la sociedad fomenta lo que luego condena. O sea, estamos permitiendo que esos jóvenes se nutran de algo
y luego nos sorprende lo que vemos en la calle. Total. Nosotros tenemos, y lo explico en el libro, las neuronas espejo. Mis hijos cuando ven un partido de fútbol, sea lo que sea, luego hay que jugar en su cuarto media hora de fútbol. Totalmente. Ven en los Star Wars. Yo tengo niñas, claro, esto no me Pues sucede. esto no me es así sucede a tal mí. cual. O cuando ven algo de dinosaurios o Star Wars. Y luego los tengo con espadas. Entonces yo digo, no, Pero espérate. Digo, no, entonces ya es media hora. Yo soy un soldado coloni, no sé Tienes que ponerle a ver programas de cocina, así luego te hacen un bizcocho. Uy, ¿Entiendes? pues, esto, claro. ¿te Es que imaginas? no tenéis vosotras que tenéis que pensar un poquito. No, pero quiero decirte que los jóvenes, todos, pero los jóvenes tienen las neuronas espejo y tienden a replicar lo que ven. Por eso es tan importante. Si tú ves que tu padre lee, tú vas a leer. Si tú ves que tu padre, este fin de semana, ¿no? Hemos hecho esta de todos vamos a limpiar, todos vamos a hacer las camas, todos tal, ¿no? Y entonces se puso mi marido el primero y entonces todos barriendo, todos limpiando. Pero porque ven, replican. Claro. O sea, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Claro, pues igual que ellos aprenden por esas neuronas espejo, si tú les enseñas, o sea, un chico que no ve porno, lo normal de su cerebro es que cuando empieza a tener su activación sexual, lo que le apetezca es darle un beso, tocar a una chica, tal, pero no le apetece esa barbaridad que está viendo. Pero si eso es lo que ve y se acostumbra, Los referentes, y los algoritmos, es como la niña, a mí me recuerda un poco al tema de la alimentación. O sea, las chicas el problema está siendo la alimentación. Hemos vuelto al pico de problemas de alimentación que teníamos hace unos años. ¿En serio? ¿No? Claro, porque quiero estar delgada. Por las redes también. Claro, porque ¿no? al final, el otro día vino una chica, me dijeron que era influencer, a firmar un libro. Entonces, entre paciente y paciente salí y la busqué. Soy un desastre, pero la busqué. Y la veo monísima, pero en las redes parece extremadamente delgada. Y le digo, pero te he visto, y me dice, no, es que eso es un filtro. Y entonces Para me dice, adelgazar. y entonces le digo, pero tú no te das cuenta de la cantidad de gente que te sigue. La otra, ya, bueno, pero es que me siguen más si salgo más delgada. Aquí el problema está en los algoritmos. Si tú buscas un día, me quiero morir, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Al día siguiente, gente que se quiere morir. Pero si además no hace falta ni que lo busques, Marian. Yo te digo, ahora que estamos hablando, solo de estar hablándolo, ya en un rato me van a aparecer 4 o 5 marcas de cuchillos para que, o sea, quiero decir, esto. Es que es así, solo de hablarlo. Claro, es que entonces, imagínate las chicas que están hablando entre ellas y buscan, quiero estar más delgada, quiero tal, quiero aparentar no sé cuántos, pues una de las cosas que sucede es que llega un momento en el que todo te habla de comida. Entonces tú te obsesionas. De hecho, en el libro lo pongo, o sea, se ha visto que te vas polarizando hacia ese tema, sea político, social, religioso, ético o alimenticio. Entonces, si tú ves ese tipo de vídeos, ese tipo de tal... Cada vez más. Uf. Esto yo es creo otro que libro, ya, ¿eh? no, es que esto lo que hay que hacer... ¿Cuántos libros tienes para escribir? Me encantaría, lo que pasa es que no tengo tiempo, con lo que me cuesta cada uno. Yo creo que estoy casi segura de que en unos años miraremos para atrás o mirarán para atrás nuestros hijos y dirán, ¿cómo es posible que aquello no estuviera prohibido y regulado? Estoy convencida, porque es tal barbaridad el tema de los algoritmos. Sí que pongo lo que está pasando en la Organización Mundial de la Salud y en el Congreso de Estados Unidos y lo que se llama el cirujano general de Estados Unidos, que es el asesor médico del presidente. Desde hace 6 meses, todos los meses sale alguna preocupación, porque se han dado cuenta, de hecho la Unión Europea ha sacado una recomendación que es cuando tú llevas X minutos, que se vaya bajando la intensidad de colores hasta blanco y negro. Ah, fascinante. Para que las tan jóvenes, incómodo que ya dejas de verlo. O sea, porque como no hay manera humana de que tú le digas, para ya, pues que lo tengas todo en blanco y negro. Y entonces que tu cerebro diga, pues busca otra cosa. Vas a otra ¿sabes? cosa. Pero hay que Madre regularlo, mía. Manías o costumbres. Vamos a hablar sobre manías, sobre tus manías, Marian, que a lo mejor no tienes. Que a lo mejor consigues no tener manías. A la hora de escribir, decimos, sí. no de pasar la aspiradora, no sé. Me imagino, relacionado con los libros. Me gusta pasar la aspiradora con un lazo rojo siempre encima. No, pero escúchame una cosa, que la asociación de manías con algo está muy, o sea, es una cosa muy típica, todos tenemos cosas. Sí, ¿verdad? ¿Tú también tienes manías? Sí, o sea, no muchísimas, pero sí tengo, seguro que tengo, sí. Vale. Y cuando escribes, ¿cómo lo haces? Yo, una de las preguntas, pero ya no da tiempo, es que nos explicaras tu organización, tu calendario, cómo lo haces para llegar a todo. Pero ese ya sé que no hay tiempo. Te lo meto en esta. Sí, gracias. No, para empezar, no llego a todo. Esas son las primeras cosas. No llego a todo. Vale. Entonces, ya te he dicho que tuvo que hacer una lista y tachar. Sí, ya me he quedado con la... Y cada semana... Nosotras dentro de media hora haciendo la lista. Claro, estoy en eso. Cada semana digo, pues esta semana, por ejemplo, esta que empieza ahora, la tengo complicada, ¿no? Y sé que es de las semanas que me va a pasar un pelín de factura al fin de semana. Pero en general intento, o sea, poder renunciar sin muchísima culpa y elegir con mucha alegría, ¿no? Intento. Es un ejercicio. Llevo 2 años con ello y ahora lo llevo mejor. Con el libro, pues mira, yo paso consulta de martes a viernes y los lunes lo dejo o para divulgación o para, en este caso llevo un año que los lunes ha sido para escribir.
¿qué hago? Me levanto por la mañana, dejo los niños en el cole, llego a casa y entonces me siento con el ordenador, pongo el aparato de música de mi marido, ya que me queréis con manía, y me pongo, la primera tengo canciones, ¿no? Y entonces voy un listado siempre de música clásica, por ejemplo. Se dice playlist, chicas. Perdona, la playlist. Se dice playlist. Playlist. Es que ella se sabe todas las palabrejas de jóvenes playlist. en inglés. Y entonces me tengo puestas pues desde Yiruma, piano, no sé qué, entonces van pasando. Tengo la banda sonora de Puy du Fou que me fascina, entonces sé que cuando llega esa son los capítulos más complicados, siempre tengo que tener esa música de fondo. Y me pongo en un sitio donde hay un rayo de sol, es que para que veáis... Pequeña manía, ¿eh? Más que manía es porque es maravilloso. Porque te gusta. Es porque entra el sol durante como 2 horas donde estoy sentada. Y entonces, como lo he escrito sobre todo en invierno, que hace un frío, y en mi casa hasta que empieza la calefacción tarda. Entonces me encanta por cómo entra el sol. Es una cosa... Es como muy épico, ¿no? No, pero no es ningún... Es muy épico. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Es que el sol te cambia todo, además. Yo vivo gracias al sol también, por ese rayo de sol. Por ese rayo de sol. Entonces hay un momento que pasa el edificio de enfrente, me lo tapa, entonces ahí me meto, ahí me entra como el bajón, entonces hago lo difícil, lo complicado, tal, no sé qué, me levanto, voy al baño, no sé cuánto está, dura como 1 hora que pasa por el edificio, o sea, para que veáis que lo tengo. Pero y luego sale del sol. Te lo pones complicado, María, porque solo puedo escribir que parece esto Indiana Jones y el templo maldito, o sea, solo cuando el rayo de luz horribles. No, es que hago lo duro. Y luego cuando vuelvo a entrar digo, qué alegría, y vuelvo a tenerlo, y luego tal, y entonces vuelvo a tenerlo y termino como a las 4:30, 5. Me tomo algo, paro como 20 minutos en la época del sin sol, que digo yo, porque hay un momento que hay que encender la luz. Entonces, claro, cambia todo. Sí, hay que encender la luz y luego vuelvo a apagar la luz. Bueno, pues no es que sea manía, pero es como mi ritual que me río y voy pensando. Entonces, ahora con el sol me pongo esta música que me encanta, el Secret Garden, que me encanta a mí. Entonces, voy cambiando de música y no puedo estar sin esa música. Y luego pasa una cosa muy divertida y es que si he pedido algo, como es el lunes, siempre viene a la compra o viene tal, no sé qué. Entonces, abro la puerta, entonces me conoce ya el repartidor, que viene, que debe ser el de la zona. Sí. Entonces, el que viene me dice, ¿usted solo está aquí los lunes? Y digo, ya, entonces le digo, ¿usted qué tal? ¿Quiere una botella de agua? Tal. Ya, es como mi amigo, el repartidor, que llega el lunes, siempre por la mañana llega algo, algún libro que he pedido, alguna cosa, siempre he pedido algo, entonces llega el lunes. Entonces, siempre es como que si no llega, pienso, ha pasado algo, que este tipo no ha llegado. ¿Qué más manías? Tenemos el rayo, venga, alguna más, una manía más. Como a las 12 de la mañana me tomo. No más que no hay más que tirar del hilo. Marian, porque decimos, si Marian tiene manías. Pero claro que tengo manías, ¿cómo no voy a tener manías? No, porque bueno, no sé. No, pero es que es una persona muy normal. Fenomenal, estupendo. Yo a las 12, entre las 12 y la 1 me tomo una cosa que se llaman salmas, que es una cosa mexicana de maíz, que con la primera vez que fui a México, que estaba embarazada, que tenía náuseas, me las tomaba porque me quitaban las náuseas. Entonces me las traen los pacientes que tengo de México, a veces cuando vienen me traen. Y entonces me encanta entre 12 y 1 tomármela con queso o con jamón y tal, y me lo tomo. Y entonces es la típica cosa que sé que ya ha llegado el momento de las tal, me encanta, me apasiona. Entonces es un desayuno bien, tal, pero como estoy con el libro, es que es como mi rutina, de hecho lo echo de menos. Como ahora que rituales, ¿no? Sí, son como... Sí, como rituales que me ayudan a aguantar todo el día. Pero entonces, ¿qué manías tienes cuando no escribes? Porque me doy cuenta que, o sea, quiero decir, ahora, por ejemplo, ¿estás escribiendo? No, ahora estoy, estoy en detox total. Vale. ¿Y cuánto tiempo tardas en escribir un libro? Más muchísimo, o menos. Muchísimo. 1 año y medio. Es que escribe los lunes solo. Escribe los lunes y cuando el rayo del sol coincide en el día bisiesto del año de tal. No. Ahí es cuando escribe cosas como maravillosas, optimistas. Y luego cuando... Escucha, yo lo he entendido muy bien. Dopamina. Y luego cuando no hay sol, cortisol. Cortisol. Es que controlo mogollón de psiquiatría. Cortisol estamos... Tenemos un publiquito, que no lo estáis viendo, bueno, en cámara algunos sí, tenemos un público maravilloso de 4 personas que han estado escuchando a Marian y las tonterías de Estimias. Y tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, una breve y que va en el contexto de lo que vienes Dinos hablando. cómo te llamas primero, porfa. Mónica Burgos es mi nombre. Hola, Mónica. Bueno, quería preguntarte, sobre todo enfocándonos en los adolescentes, ¿cómo mantener a raya la ansiedad? Y con qué herramientas los padres podemos ayudarlos a ellos a llevar el bullying y que puedan superar el volver al colegio, el volver a hacer una dinámica de vida normal, el socializar. Gracias, Mónica. Voy a tirar de esto. Lo he roto, no pasa nada, pero te quiero mirar mientras te contesto. O sea, el tema del bullying en los jóvenes es un problema gordísimo, porque es como un veneno que se instaura en el interior donde uno pierde la seguridad en sí mismo. Uno se siente amenazado.
Y en esos instantes uno nota que el lugar no es un sitio seguro para vivir. Con tus compañeros, el riesgo de que te humillen y que te lo hagan pasar mal, te aíslen, es enorme. Hay un concepto en el que hablo en el libro que se llama el dolor social, que es cuando algo duele. Y entonces se ha visto que duele igual en el cerebro, en la misma zona del cerebro, la corteza cingulada anterior, duele igual que te peguen un pisotón a que te humillen o a que te hagan bullying. Por tanto, duele de verdad. Cuando una cosa de estas sucede, que esto es un trauma, se activa el sistema de alerta y en ese momento, esa intoxicación de cortisol, la persona se aísla, considera que nadie le entiende, su voz interior es negativa y, como te decía, pierde esa seguridad en sí mismo. Y en ese estado de alerta y en ese miedo tiene ansiedad. O sea, tiene ansiedad por los exámenes, tiene ansiedad porque no se concentra, porque los exámenes le van mal. ¿Por qué le van mal? Porque los estados de estrés mantenidos bloquean la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a prestar atención, a resolver, y en ese momento no funciona bien. Y por lo tanto, encima, empeoro los estudios. Conecto peor. Me siento peor entendido por mis padres. Por mucho que un padre te diga, yo te entiendo, yo te apoyo, yo te voy a ayudar, hay una sensación de soledad. O sea, que partimos de la base que el bullying, cuando se instaura, es extremadamente doloroso. A lo largo de mi vida, como me preguntabais antes en la consulta, yo me dedico sobre todo ahora mismo al trauma, depresiones graves y trauma. El trauma muchas veces cuando yo voy a ese MDR a tratar, ese niño, ese adulto me habla de esa infancia. Estaba solo en el patio, nadie me quería, me insultaban, me grababan, se burlaban de mí. Y entonces se activa un estado de, puedes activar ese estado de alerta con pequeñas cosas. Te voy a dar un ejemplo. El otro día una paciente, una chica ya que trabaja en un despacho de abogados, le hicieron mucho bullying de pequeña y la dejaban siempre apartada. Luego consiguió hacer la carrera fuera, pero el otro día entra en un despacho de abogados, va todo el mundo a comer y ella estaba en una reunión por teléfono y cuando levanta la mirada todo el mundo se había ido. Se habían ido a comer, pero ella volvió a sentir esa soledad y se echó a llorar y le dio un ataque de ansiedad. Escribió un chat. Oye, ¿dónde estáis? No, hemos bajado a comer, te esperamos aquí. Pero daba igual, porque la herida se había reabierto. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando un hijo tiene esa ansiedad? Lo primero de todo es entenderle. Lo segundo de todo es intentar ver hasta qué punto ese bullying es grave o son pequeños matices. Tercero, a ver si hay algo de su personalidad que esté agudizando el problema. Si esa persona, por ejemplo, ese niño es de alta sensibilidad, ese niño es un poco obsesivo, es más inseguro de lo normal, tiene un apego inseguro porque ya viene de una historia dolorosa en casa, probablemente lo magnifique. No significa que no exista, significa que le está dando más importancia de lo que debería porque ya viene de herida. Un poco lo que le ha pasado a esta del despacho de abogados. Esto no es grave, lo que pasa es que ella lo detecta como grave porque viene de una herida. Tanto, a veces el problema del bullying es que es la segunda y la tercera vez. Y entonces ya pequeñas cosas que no serían per se graves de bullying abren la herida por completo. A veces hay que pedir ayuda porque hay que desactivar ese estado de alerta y volver a generar confianza. La clave de estos estados de ansiedad es que ese estado de miedo se compense con confianza. Confianza de sus profesores, de los padres, incluso de los amigos. Y muchas veces yo hablo con los institutos y los colegios para que ellos ayuden. A lo largo de mi vida, el poder encontrar un profesor o un maestro que se dé cuenta de este problema y les ayude a que sea una cosa conjunta. A veces, por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo, me avisaron del colegio de mis hijos para decirme que había un niño que sufría mucho en clase y que había 3 que podían ayudarle a sentirse parte del grupo y que si mi hijo le podíamos ayudar a que lo hiciera, ¿no? Entonces yo hablé con mi hijo, se lo expliqué, el otro no era ni amigo, pero se lo dije, que en el patio, y entonces el hecho de que estos 3 padres nos involucramos, este niño lo sacamos. Y este niño salió de ese estado que parecía pues, que estaba pasándolo muy mal, que había dejado de comer, etc. No es fácil, son procesos muy lentos, pero se pueden lograr. Me llamo Marcos Martín y os quería agradecer primero la invitación y a ti la divulgación. Y mi pregunta es sobre la oxitocina, que según hablas en los libros es la hormona de la felicidad, y me gustaría saber cómo puedo generar oxitocina a la gente sin parecer intrusivo. Esta es una gran pregunta. O sea, la oxitocina es la hormona, más que de la felicidad, es la hormona de la confianza. Es la hormona del apego, de la amistad. La de la felicidad, entre comillas, sería más la serotonina. O sea, esa oxitocina, dentro de ese reduccionismo del que hablábamos antes, es la que se activa en el parto y posparto, en el momento madre con bebé, pero se activa en ese momento que quedas con un amigo, te lo estás pasando pipa, un concierto. Es esa sensación de plena confianza, donde conectas bien con la gente con la que estás. ¿Qué pasa? Que en un mundo cada vez más individualista, cuando viene alguien oxitocínico, yo les llamo a la gente oxitocínica, yo soy extremadamente oxitocínica, ¿no? O sea, yo el tipo que viene a repartir a mi casa, el que os digo que viene los lunes por la mañana, o sea, ya me conozco su vida entera. Y el otro día le dije, ¿pero eres feliz?
Y entonces otro, nadie me lo ha preguntado nunca, digo, ves que no puedo evitarlo, ¿sabes? Que no puedo evitarlo, entonces yo siempre digo, como no puedo evitarlo, permíteme que por mi forma de ser te entre hasta la cocina de tu alma. Y entonces la gente se ríe, pero claro, soy yo, que quiero decir que al final lo hago y como estoy acostumbrada, pues lo hago, ¿no? Pero yo voy a un restaurante o voy a un sitio, y el otro día me pasó, ¿no? Me fui a tomar una cosilla con mi marido a un bar cerca de casa y el camarero os atendía, estaba enfadado. Y la tercera vez que vino le dije, ¿qué ha pasado? Me dice, ¿qué ha pasado de qué? Digo, ¿qué ha pasado? O sea, algo te ha pasado, ¿no? ¿Qué te pasa? Y el otro, ¿pero realmente te importa? Digo, sí, o sea, tengo tiempo. Y mi marido al lado se ponía la risa porque ya me conoce. Entonces me dice, pues es que mi novia me ha dejado. Digo, ¿pero por qué te ha dejado? ¿No? Y entonces empezó una conversación con el camarero hasta que al final pues le hice yo en la servilleta como una especie de esquema, porque yo siempre lo hago todo en esquemas, en papel. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso lo hago yo, pero claro, hay gente que dice, es que yo no sé cómo hacer eso sin parecer intrusivo. Yo creo que hay que conocer a la persona que tenemos delante. Es como el tema de los abrazos. Cuando a mí se me ocurrió, una ingenua, yo parece mentira decir que había que abrazar 8 segundos en pleno confinamiento y la gente en plan, pero Marian, digo, no, pero escúchame una cosa, es lo que yo digo tal, pero que no se trata de, claro, yo lo hacía, yo lo hago porque soy súper abrazona, ¿no? Pero hay gente que de repente hace mucho que no le abrazan y le parece como que, bueno, o sea, le parece que está rompiendo su distancia de seguridad. Entonces yo a mucha gente, cuando le digo, broma, es un poco puercoespín, y me dice, Marian, que estoy quita, ¿no? Entonces, conocer a la persona que tenemos delante. Y a veces es mejor intentar poco a poco. Yo un truco que doy a mis pacientes cuando me dicen, ¿cómo lo hago? Es, tras en el trabajo, doy un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues te sabes el nombre de todos tus compañeros. Pues intentar saber si están casados, si están en pareja, si tienen hijos, si hay algo les preocupa, si en algún momento alguien dice, oye, me voy antes que tengo a mi madre ingresada, ¿no? Entonces, día siguiente, ¿cómo está tu madre? ¿No? Intentar, o sea, eso requiere observación, salir los ojos de la pantalla, por supuesto, y hacer ese esfuerzo por memorizar, ¿no? Decir, oye, ayer oí lo de tu madre, necesitas algo, te ayuda en alguna manera, no sé qué. Entonces, la gente agradece tanto que te acuerdes de su nombre. Imagínate, alguien te dice, mi hijo Pedro, le ha pasado no sé qué, oye, ¿qué tal Pedro? La gente se queda hasta loca. ¿Pedro, mi hijo? Y entonces dice, sí, Pedro, tu hijo. Ah, pues bien, mejor, gracias. ¿Sabes? O sea, que te sepas el nombre. O sea, la gente, porque es como que a alguien le has importado. Y en esta vida no hay nada como sentirnos queridos por la gente. Entonces, en ese intrusismo empezar suave, muy suave. Primero con cosas así, y si la gente permite, ir entrando poquito a poco. Suave es importante porque si no vas a parecer igual un poco un loco ¿no? ¿No? ¿O qué? Tú imagínate que te viene Marcos y de repente me viene y me dice, oye, ¿qué tal tu hija ¿Qué tal Lola? tus niñas? Y tú, ¿Qué tal? yo, ¿pero usted quién es? ¿Qué te ha oído? ¿Sabes? Que digo, es delicado, claro. es del punto, ¿no? O sea, a mí me parece que es de las cosas que más hace ilusión. O sea, esto mi padre me lo enseñó hace años. Mi padre va a un restaurante y tiene apuntado en el móvil, restaurante tal, la camarera se llama no sé qué, su padre está ingresado por no sé cuántos, tuvo una depresión pero salió tal. Entonces cuando llega le dice, ¿cómo va tu padre? Que no sé qué. Y entonces la camarera está entregada. Claro, sí. Entonces yo solo funciona, pero yo me sentía un poco yo mis movidas, ¿no? Relato ya. Venga, nos vamos ya. Vamos. Qué pena. Nos vamos. Tienes que escribir algo más para poder volver a venir, por favor, supuesto. porque queremos tenerte siempre. El relato de la temporada. Marian, nos hemos propuesto escribir un relato entre todos los invitados que han pasado por este programa y entonces a ti te va a quedar el enorme honor de cerrar, porque este es el último programa de la temporada. Un poco de presión, ¿eh? No, te va a encantar porque como es un despropósito enorme, pues sí, puedes decir lo que te dé la gana. ¿Cuánto tiempo tengo para contarlo? Digo, conociendo... Un minuto, solemos decir, ¿no? Sí, es verdad, porque es verdad que tú eres de lengua fácil y lo mismo nos quedamos aquí hasta pasado mañana con 5 capítulos de... Sí, vas a escuchar a Sonsoles Onega, vas a escuchar a Mendoza... Y cada uno va tranquila porque puedes decir y hacer lo que quieras. Quiero decir que es un relato bastante marciano. Perfecto, me encanta lo de marciano. Sí. Vamos a escucharlo primero. Que lo escuche ella, sí. A Luisa le han puesto una multa y lleva un flan. Y justo en ese momento se ha dado cuenta de que quien le ha puesto la multa es su exnovio, que le había puesto los cuernos, pero muy malamente, engañándola, pero durante muchísimos meses y de la forma más horrible que os podáis imaginar, cuando ella encima estaba muy enferma. Y entonces, por supuesto, ese flan va a tener un destino muy claro. Ella era espía. Para vengarse, lo perseguirá durante una semana, más o menos, y un día verá que es un corrupto y que por no poner una multa recibe dinero de ese al que iba a multar. Va a coger los restos de las medicinas que haya estado tomando, las medicinas durísimas, y va a envenenar el flan.
Luisa recibe una llamada del colegio porque el crío parece que se ha peleado, va a buscarlo a que le cuenten, deja al crío ahí sentado en la salita de espera mientras habla con la directora, que le cuide el bolso, la directora le cuenta lo que ha pasado y al salir el crío le dice que el flan tenía un sabor rarito. Entonces la madre dice: qué suerte, porque siempre he querido tener un hijo zombie. Un hijo zombie a veces une mucho a las parejas. Lo importante del zombie es que lleve la ropa adecuada. Los zombies siempre se llevan harapos y no es fácil de encontrar. Entonces, bueno, tiene que ir a varios Humana a ver si encuentra ropa para el niño. Y cuando ya lo tiene vestidito de harapos y el niño está echando baba y esto, van a buscar al padre y le dice: sorpresa. Suena un despertador, pi, 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 pi. Entonces Luis abre los ojos y dice: ostras, qué sueño más alucinante que he tenido. El niño zombie, el flan envenenado, se lo ha comido el niño. Total, que se levanta y ve al marido maravilloso que está tumbado ahí y dice: hay que ver que ni es policía, si el pobrecito encima trabaja en Hacienda y está todo el día trabajando para que yo pueda. Entonces, bueno, pues se levanta, le hace el desayuno, despierta al niño, le lleva al colegio. Entonces, cuando el marido se va al trabajo, ella de pronto abre un armario y dice: bueno, pues me voy a dar una vuelta con las amigas. Abre un armario, entonces de ese armario aparece un antifaz. Entonces en ese antifaz dice: me lo guardo en el bolso porque creo que es lo que quiero esta mañana. Entonces, bueno, se va, coge el coche, va al centro de Madrid, aparca, entonces se va a una sauna swinger, se quita la ropa, se desnuda, se mete en un jacuzzi maravilloso, empieza a ver unos churris que pasan por allí increíbles y dices: me lo voy a montar con ese, no, me lo voy a montar con aquel. Entonces, bueno, le guiña el ojo a uno y entonces cuando ese uno se acerca a ella, de pronto ella le sonríe, se van a una habitación y... Cuando entra en la habitación se da cuenta de que es un cuarto oscuro y ella se empieza a rayar porque dice: a ver, un segundo, si yo nunca tengo relaciones sexuales con las luces apagadas. Y en el momento en que abren las luces, después de pedírselo mucho al señorcito este con el que ella está, le dan al interruptor y hay un flan en la habitación. Y el señor le dice: este flan tiene sorpresa. ¿Qué te parece si tenemos aquí una experiencia cósmica, ligeramente química, entre tú y yo? El señor se llamaba Fran. Total, que se comen el flan, la cosa se empieza el químico empieza a subir y empiezan a ver fractales, a ver colores, y en un momento dado nuestra protagonista se gira a ver a nuestro querido flan y en pleno efecto de las drogas ve un zombie. Y la tía se empieza a giñar y empieza a correr tanto que ella, sin darse cuenta por el efecto de las drogas, se encuentra corriendo por la calle en pelota picada, gritando: el fin del mundo ha llegado, vamos a morir todos. Luisa va corriendo por la calle, desnuda, y entonces gente empieza a llamar a la policía, llaman a la ambulancia y aparece una ambulancia psiquiátrica. Y entonces le ponen una manta, una toalla y la llevan a un hospital, a urgencias del hospital, y ella dice: he soñado con zombies, pero soy un zombie, pero mi ex me quería envenenar con un flan, no sé si el flan lo tomó mi hijo, pero el flan lo tenía el tipo con el que me ha acostado, que no sé si me ha acostado porque las luces estaban apagadas pero las he encendido. Y entonces el psiquiatra empieza: trastorno delirante versus trastorno psicótico, inducción por las drogas. ¿Qué drogas han sido? Le hace una prueba de orina, una prueba de sangre y empieza a ver que ese flan, aparte de todo tipo de productos edulcorantes y tal, tiene metafetaminas, MMDA, etcétera, y un cóctel molotov, y le dice: te tengo que pinchar y llamar a tu marido. No, mi marido trabaja en Hacienda y es estupendo. Y entonces el psiquiatra dice: no le llames, que no he hecho la declaración de la renta este año. Entonces llaman al marido y el marido aparece y el psiquiatra le dice: yo curo a tu hija si no me persigues este año, que no he pagado la declaración de la renta. El marido no entiende nada y la mujer lo único que le dice es: yo soy un zombi y el fin del mundo se acerca. El marido le abraza y le dice: tú lo que necesitas es un abrazo oxitocínico de tu marido. De 8 segundos. De 8 segundos, pero tiene que ser más. No entiende por qué va con una sábana blanca y no lleva ropa debajo, pero prefiere no pensar. El psiquiatra en ese momento le trae un vaso de agua con una medicina y le dice: todo va a ir bien. Se toma la medicina. Entonces en ese momento ella descubre que no es zombie, ella descubre que le ha pasado muchas cosas y entra un psicólogo en la propia consulta y le dice: si has soñado esto y luego te ha pasado algo parecido, tenemos que buscar qué pasó en tu infancia, tenemos que ver qué sucedió y tenemos que hacer terapia. Y a partir de ese momento nuestra querida Luisa empezó a hacer terapia para entender por qué a veces los sueños se transforman en las peores de las realidades y se transforman incluso en películas de terror. ¡Bravo! Es que
Si es que al final ¡Bravo! los psicólogos y los psiquiatras nos salvan. Hasta Luisa. Hasta la pobre Luisa, pobre, lo que le hacéis sufrir a la pobre Luisa. Maravilloso, maravilloso. Es que además le has puesto un poco de cordura porque era un poco lo que viene siendo el coño de la Bernarda, pues lo hemos centrado. Un poco sí. Pues muy bien, vamos a ir cerrando el chiringuito, pero Sí, por favor. vamos a repartir los sugus. Yo me el voy a coger azul uno, para venga. ella, el azul para María. Yo este mismo, que no sé qué es uno morado. Venga, que rulen los sugus. La historia de los sugus fue porque cuando entraba en los prostíbulos, llevaba sugus y le ofrecía al dueño del burdel o del karaoke, le decía Nekchon llames korkropte, que significa en Khmer, ¿quieres un caramelo? Y entonces el tío se quedaba como descuadrado, cogía el caramelo y ya me dejaba entrar. Y entonces yo iba siempre con los sugus en los bolsillos. Porque un sugus abre todas las puertas del mundo. Efectivamente. Muchas gracias, Marian, por haber Muchísimas estado con gracias. nosotras. Ha sido un Gracias. placer que hayas venido a cerrar la temporada con nosotras. Gracias a las dos, de verdad, Muchas por vuestro gracias. cariño y este ratito tan bueno. Gracias. Esto ha sido Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo, un podcast de Planeta de Libros en colaboración con El Terrat.